Vamos a hacer un análisis cinemático de estabilidad de un talud en roca. Eso vamos a hacer en el ejercicio. Esto es lo mismo que hacer un estudio de trayectorias. Otra gente lo llama así, un estudio de trayectorias. O si quieren, también otra gente lo llama así, un análisis estereográfico. Son términos como sinónimos. Todos son términos que se usan de manera similar. ¿A qué apuntan todos? A lo mismo. Evaluar la estabilidad, o mejor la potencialidad evaluar la potencialidad a deslizamiento. En rocas. Y ese deslizamiento entonces, de acuerdo con lo que habíamos discutido en la clase anterior, puede ser un deslizamiento planar, puede ser un deslizamiento diédrico, o puede ser un volcamiento. Ya lo explicamos la clase pasada. Ahí tienen el documento que está en el polivirtual. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer. Y recuerden ustedes que para yo evaluar potencialidad de deslizamiento planar, considero o hago el análisis por discontinuidad estructural. O sea, cada discontinuidad estructural. El diédrico se analiza por par de discontinuidades estructurales. Par de discontinuidad estructural. Y el volcamiento lo analizamos por discontinuidad estructural individual. Entonces, de acuerdo con lo que hemos estudiado en este deslizamiento planar, yo considero un talud en roca o en suelo, como quieran. Supongo que existe una discontinuidad estructural acá que me está aflorando por la cara libre del talud. Esta discontinuidad tiene una inclinación o un buzamiento alfa. Lo tengo que analizar contra otro plano, que es ¿cuál plano? Mi talud. Tengo que considerar esta pendiente beta
Y lo que voy a hacer es un estudio de trayectorias para ver si esto se puede deslizar así o si no. Eso es lo que en eso consiste el análisis planar. Entonces, ojo, tengo que tener en cuenta la orientación de del plano del talud y tengo que tener en cuenta la orientación de mi discontinuidad estructural. O sea que si yo en el talud que estoy analizando tengo 2, 3, 4 discontinuidades estructurales, se supone que voy a hacer el análisis para cada una de ellas, para planar. El diédrico lo hacemos por par de discontinuidades. Se hace por parejas. Se hace para una pareja de discontinuidades. Y en este sucede lo mismo, solo que si tengo dos discontinuidades, entonces tengo que analizar la línea de intersección entre las discontinuidades. Entonces no voy a hacer el dibujito porque está más galletudo hacerlo en 2D. Porque la intersección de los planos sería un punto. Entonces aquí en el esquema yo vería simplemente un punto. Entonces de alguna forma sería considerar que esto fuera como la línea de intersección de las dos discontinuidades. Y para el volcamiento por discontinuidad es lo mismo. Solo que la discontinuidad ya no está usando en el mismo sentido del talud. Mire que el plano está mirando para el mismo lado que está mirando el talud. En el caso de del volcamiento, entonces tenemos una discontinuidad con un buzamiento fuerte en sentido contrario al del talud. Mire que esta discontinuidad está mirando ¿para dónde? Está mirando en sentido contrario. O sea, si por ejemplo, hacia acá estuviera el este. Entonces miren que la discontinuidad está mirando ¿para dónde? Para el W. ¿Cierto? Porque el buzamiento de discontinuidad sería este. Que debe ser un ángulo grande, mayor a 70 grados. Y lo tengo que analizar también contra mi talud. Entonces lo que analizo aquí es la posibilidad de que esta roca se vuelque en este sentido. ¿Cierto? Y genere como un volcamiento así. Entonces en el taller vamos a hacer eso, vamos a evaluar una zona de ladera. Y para eso, entonces, tenemos que conocer para cada cosa tenemos que considerar los planos de análisis. ¿Cuáles son los planos que vamos a estudiar? Tenemos que estudiar el talud, que es un plano, contra la discontinuidad estructural correspondiente. Y en cada caso, entonces, ¿qué necesito determinar? Para cada uno necesito conocer su orientación, o sea, rumbo y buzamiento. Para cada uno de ellos. Y ya, una vez tenga esto, entonces vamos a proceder a hacer el análisis estereográfico. Entonces hay que construir los estereogramas para cada cosa. Acuérdense que para el talud hay que hacer el cálculo de análisis
hay que hacer un calco para su análisis. Ese calco es el que me diferencia las distintas zonas y para cada discontinuidad tengo que hacer un estereograma. Entonces, recuerden ustedes, de acuerdo con lo que explicamos la clase pasada y con lo que les quedó en las notas, el cálculo de análisis es que es hacer un estereograma donde vamos a marcar norte-sur, este W, y aquí vamos a marcar el talud, digamos que sea una cosa como esta, que este sea mi talud. Y sobre este vamos a diferenciar las distintas zonas que hemos explicado, ¿cierto? Recuerden ustedes, zona A, habíamos dicho que vamos a marcar la otra zona que va a dar por aquí con la media luna, etcétera. Todo lo que está marcándoles ahí las notas, y enseguida vamos a mirar un poco de eso. Y el estereograma entonces consiste en hacer para cada discontinuidad su representación estereográfica. Le vamos a pintar nuestra, digamos que esta sea la discontinuidad. Vamos a empezar a analizar cada discontinuidad en el cálculo de análisis. Entonces, ojo, ¿qué estamos estudiando y qué vamos a estudiar y analizar? Vamos a analizar la discontinuidad contra el talud, o sea, un plano contra otro plano. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Profe, sí, yo. Pregúnteme, dígame. Es que estoy un poquito confundida porque hasta lo que nosotros vimos la clase pasada fue más que todo como el concepto de qué es la estereografía, que es una proyección de un plano 3D en 2D, pues, pero no hablamos como de ni el análisis del volcamiento, ni de la falla planar. Entonces estoy como confundida un poquito. Exacto, es que eso digamos que es lo que vamos a explicarlo y de una vez lo vamos a ir haciendo. Entonces, eso es lo que, Ya. ¿cuál es la propuesta? La idea es que ustedes consulten el documento ese que les explicaba la semana pasada y de ahí van a ver el derrotero para realizarlo, ¿cierto? O sea, tenemos claro que es un deslizamiento planar, que es el diédrico y que es el volcamiento, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos la semana pasada cuando hablamos de los deslizamientos. ¿Sí recuerdan? ¿O no? Es que, profe, nosotros no alcanzamos a hablar de eso. Claro, ¿cómo no? Porque no se nos preguntó que nosotros hasta qué nivel sabíamos del tema de la estereografía. Que Carlos te dijo que, pues, que sí nos acordamos un poquito, pero que no se había mucho. manejado el ROPLAN. No. Pues... Que si lo había manejado para mirar si calculamos el factor de seguridad. Déjame yo ahora aquí. Vea esto, recuérdense, ¿se acuerdan? Que pasamos estas diapositivas, les decíamos, esto es lo que es un talud en roca. Entonces miren, este es el problema en 3D. ¿Qué hacemos con la estereografía? Proyectar esto a 2D, ¿cierto? Entonces básicamente lo que vamos a evaluar es la posibilidad o la potencialidad de deslizamientos planares. Entonces, por ejemplo, esto que ven aquí, les decía yo, esto es un deslizamiento diédrico. ¿Por qué? Porque miren, las flechas rojas marcan una discontinuidad, las amarillas marcan otra, o sea, esto es un plano y esto es otro plano. Sí, ya. ¿Cierto? Ya. Entonces, mire que si este plano se intersecta con este, en 3D, ¿qué vemos? Vemos una línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué se evidencia aquí? Que aquí ya usted, como estamos viendo, por ejemplo, en esta foto, ya se ve que hubo una pérdida de masa. Yo sé que hay un deslizamiento porque yo ya veo que aquí hay un faltante de masa. O sea, porque aquí el bloque o el material que se deslizó, digamos que aquí ya lo removieron en su momento, ¿correcto? En este momento, ¿yo qué estoy viendo? Estoy viendo un déficit de masa, entonces eso me digo yo, entonces ya yo analizo. Veo aquí un plano, veo aquí una cuña o un deslizamiento diédrico.
Y aquí, entonces aquí estamos, con el tema de la estereografía, ¿cierto? Y terminamos hablando de los deslizamientos, acá miren. Entonces, el deslizamiento diédrico, miren, lo mismo que les explicaba ahora, ¿cierto? El volcamiento. Y miren, esto que ven ustedes acá, entonces aquí tenemos el problema en 3D, un bloque de diagrama en 3D que me muestra. Y lo que vamos a hacer hoy es analizar este problema real, lo vamos a ver en 2D. Lo vamos a estudiar usando una herramienta que es la estereografía. Y también vamos a utilizar otra herramienta que es el ROPLAN, ¿cierto? Que ustedes ya me decían que más o menos lo trajeron el semestre pasado, calculando factores de seguridad, ¿sí se acuerdan? Sí, sí, profe, ya me acordé. Correcto. Y entonces este calco es el que uno tiene que construir para cada talud, ¿cierto? Para cada talud de análisis hay que hacer una cosa como esta. Entonces no sé si ustedes sí tienen ahí a la mano una red estereográfica y tienen papel mantequilla. Por si vamos a hacer, igual yo lo que voy a hacer es como hacerles un esquema, o sea, la idea es que vamos a hacer este taller, lo vamos a hacer por parejas. Y la idea es que ustedes lo van a trabajar entendiéndolo y ya me entregan eso la próxima semana, Dios mediante. Y con esto vamos a sacar la primera nota del curso. ¿Están de acuerdo? Lo hagamos así. ¿Qué quise yo? Quiero que lo hagamos de una manera como más aplicada, por eso les mandé el archivo en AutoCAD. Bueno, entonces, esto que yo les estaba diciendo y todo esto que les estaba explicando acá, pues que les resumí aquí, es un poco lo que está pues entonces en esta diapositiva, ¿cierto? Y en este documentico que está en Polivirtual, es donde más o menos está la explicación ya detallada de cada cosa. Es que estos muchachos uno lo entiende haciendo ejercicios. Esto, por ejemplo, uno se pone a explicar y eso es una locura, es un poco enredado de entender. Entonces, miren, aquí se explica lo que es el cálculo de análisis, todas las zonas pues, de análisis, etcétera, que igual ahora vamos a ir haciendo eso. Y aquí están explicados cada zona, miren, qué es la zona A, qué es la zona B, qué es la zona C, zona D, y qué se debe cumplir para cada tipo de deslizamiento, miren. Entonces eso es lo que vamos a ver enseguida. Profe, te pregunto, ¿en qué parte del Polivirtual está ese documento? Este documento, la semana pasada lo habíamos mirado, pero yo abro porque ya no me acuerdo. Yo creo que está en la unidad de... En la 4. Ah, usted ya lo miró. Donde dice unidad 4, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces ahí, muchachos, lo podemos consultar. Listo, profe, Entonces, gracias. Profe, otra preguntita, qué pena. Tranquilo. ¿Me puede, por favor, enviar el plano que es que no lo veo en el correo? Ah, no, es que él está en la clase, ¿cierto? En el link de la clase. Se los adjunté por ahí. No lo mandé al correo. Sí lo llegó. Profe, Alguien lo no, descargó. Sí, en la parte de abajo, a lo último. Ahí está el link. Vale, muestro. Véalo aquí. ¿Sí lo está viendo, Carlos? Sí, profe, ya lo vi. Muchas gracias. Con gusto. Entonces ya lo descargan de ahí. Entonces, muchachos, en este documentico, ¿qué les digo? En este documentico, mira, aquí nos está resumiendo cada cosa. Entonces, miren, por ejemplo, aquí dice que para deslizamiento planar, aquí, miren, las condiciones teóricas anteriores, bueno, para fallar el deslizamiento planar, como se puede observar en esta figura, se requiere que la discontinuidad no se entierre demasiado del macizo
Entonces aquí van a encontrar ustedes un poco la explicación física de cada condición. Y yo las voy a resumir aquí enseguida. Para planar, para volcamiento, aquí le están explicando, vean. Físicamente le está explicando el documento qué se tiene que dar. Yo les las voy a resumir. Y para diédrico, miren. Ok. Listo. Ok, pues la cara libre del talud. A ver, aquí es que me falta una página, que 81, 82. O que pase muy cerca de esta. Listo. Entonces, eso que dice ahí, se los voy a resumir yo aquí. Ya está claro qué es un deslizamiento planar, qué es un diédrico y qué es un volcamiento. Entonces, condiciones que se tienen que presentar. Según ese análisis, condiciones, según el análisis cinemático, ¿qué tiene que darse? Para planar. Tienen que cumplirse en dos condiciones simultáneamente. Condición 1 se llama paralelismo de rumbos. Los planos tienen que tener una orientación paralela o subparalela, tienen que ser paralelos o subparalelos los planos. Si un plano está mirando, tiene una orientación y el otro otra muy diferenciales, entonces no se da la condición física para que haya el deslizamiento planar. Y la segunda, la condición de buzamiento. ¿Qué tiene que cumplirse? En este caso, en el caso de buzamientos, tiene que ocurrir ¿qué tiene que ocurrir? Dos cosas. La primera, que los planos estén mirando en el mismo sentido. Tienen que estar buzando en el mismo sentido. O sea, si el plano si este plano que yo tengo aquí verde no estuviera buzando en este mismo sentido, supongamos que este es el este y tenemos el W para acá. Entonces, ¿qué sucede? Si el plano de la discontinuidad estaría buzando o mirando o enterrándose como hacia el W, pues no se deslizaría. No habría la condición física, entonces no cumpliría. Entonces tienen que buzar en el mismo sentido, primera condición. Y la segunda, tiene que suceder que el ángulo de fricción interna de las discontinuidades o mejor, que el ángulo de buzamiento de la discontinuidad, o sea, alfa en este caso, sea mayor que el ángulo de buzamiento de la discontinuidad, pero menor que el del talud, o sea, menor que beta. Entonces, para que se presente deslizamiento planar, tienen que darse estas dos condiciones. Y esto es lo que nosotros evaluamos en el estereograma, en estos estereogramas que vamos a hacer. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está especificado? Lo que yo lo tengo aquí más grandecito. Es lo que está especificado acá. Bien. Entonces, cuando ustedes miren el documento, les va a decir que el arco meridional de la discontinuidad esté en la zona A y que la línea de rumbo esté en la zona A y que el arco meridional pase por la zona tal. Entonces, eso que usted está mirando acá
espero que me estén poniendo cuidado, eso que usted está mirando acá es lo que yo le estoy resumiendo aquí. Y ya aquí se los estoy resumiendo. Y eso mismo es lo que el documento está explicando acá. Miren. Es lo mismo que el documento les está explicando acá. Entonces, muchachos, ya la decisión es personal de si uno procura entender esto, que es fácil de entender. Obviamente hay que leerlo y analizarlo, pero si uno lo quiere entender, o simplemente lo que hace es memorizarse unas cosas y venir a aplicar este procedimiento mecánico y ver si le cumple o no le cumple, y uno no entiende nada. ¿Qué es lo que yo siempre busco cuando doy este tema? Hombre, es que entendamos. Y es lo que yo les decía a ustedes, hombre. Que uno esté en condiciones, que ustedes estén en condiciones de pararse frente a un talud en roca y más o menos ver qué potencialidad de deslizamiento hay ahí, qué bloque le puede generar un deslizamiento eventualmente. Que es lo que les explicaba la clase anterior. Entonces, eso que les estoy recibiendo es lo que estamos viendo acá. Para el volcamiento, también hay que analizar las mismas dos condiciones. Paralelismo de rumbos y la condición 2 de buzamiento. Miren que aquí ya, cuando analizamos el sentido del buzamiento, para el volcamiento, el plano ya tiene que buzar en sentido contrario al del talud. Mire que el plano del talud, que es este negro, está mirando para el este, mientras que el azul está mirando para el oeste, en sentido contrario. Y tiene que tener un ángulo mayor de 70 grados para que él tienda a volcarse. ¿Cierto? Buzamiento mayor o igual a 70 grados. Esto más o menos es lo que uno analiza cuando hace este estereograma, este que ustedes ven acá. Y en el caso, y que es lo mismo que Alejandro explica en este documento acá. Eso es lo que él le está explicando ahí. Aquí lo escribe y lo explica en estos bloques en 3D que él presenta aquí en el documento. Aquí y lo explica en estas figuras. Y en el caso del deslizamiento diédrico, ya lo que se analiza es, ya no es los planos, se analiza es la intercepción de los planos. O sea, las condiciones de esa línea. Entonces eso es lo que llamamos, y lo que nos llama el plunge de la línea intersección de los planos. Ya no me interesa cada plano.
sino que me interesa es esa línea, así como lo estábamos viendo aquí en esta fotografía donde se ve, este deslizamiento plana, diédrico. Ya me interesa es que, me interesa ahí la intersección de esta línea que les mostraba aquí la clase pasada. Me interesa la intersección de esta línea. Bueno, esta línea, la intersección de esta línea es la que me interesa. Esa es la que analizo estereográficamente. Que en 2D, entonces miren, acá perdón, entonces en 2D, ¿qué veo? Un punto. Ese punto entonces lo uno aquí y ya voy a mirar si ese punto me cae dentro de mi zona de análisis. Y entonces ese punto, ¿qué tiene que caer? ¿O qué tiene que demostrarme? Lo mismo que analizamos acá, o sea, ese plunge de la línea de intercepción, o sea, la pendiente, tiene que ser mayor que el ángulo de definición interna de esas discontinuidades estructurales. Tiene que caer realmente ahí, en esa media luna. Entonces, esto es lo que nos está explicando que va a colocar condiciones para que exista trayectoria. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer todo este análisis y lo vamos a hacer para un problema que yo ya les mandé,